esa? Vale. Luego la otra. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Rosa Núñez, soy la directora de la editorial Platero, que con el sello literario Platero Cool Books ha publicado el libro que nos trae hoy aquí, que nos reúne hoy, El Círculo de las Perlas. Quiero dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca por ceder el espacio para la presentación y felicitarles por la organización de esta feria, que aunque un poco deslucida por el tiempo, ¿verdad?, pero no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento y todas las personas, técnicos de cultura, etcétera, que están aquí. Y, como no, las gracias muy encarecidas a nuestra escritora de las más jóvenes, Fátima Navarro Mena. Encantada de verte de nuevo, Fátima. Igualmente. Un placer estar aquí a tu lado de nuevo y un placer estar en este sitio. Bueno, hoy es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se habla mucho, ¿verdad?, en las noticias y en todo. Creo que no se ha preparado aposta que la presentación fuera hoy el día 8 de marzo, pero una vez que ha ocurrido digo, pues qué bien, ¿no?, porque estamos presentando a una jovencísima escritora que está haciendo un esfuerzo, está siendo valiente, muy valiente, en su afán de superación en su vida y por su futuro, de presentar un libro, de antes de presentarlo sentarse y escribirlo, y sentarse muchas horas, y después de escribirlo atreverse a presentarlo a una editorial a ver si se lo publican. Entonces, desde aquí yo quiero que esta tarde sea un pequeño homenaje por el Día de la Mujer a Fátima, porque realmente tenemos aquí un exponente de una futura mujer adulta que todavía es una jovencita, de una persona que trabaja duro por lo que quiere y que se esfuerza por conseguir su sueño. Muchas felicidades. Pues sin más dilación, yo creo que mejor vamos a ver el book trailer del libro y luego ya continuamos con la presentación. Bueno, decía el dramaturgo Eugene Ionesco que la libertad de la fantasía no es ninguna huida de la irrealidad, sino que es creación y osadía. Yo creo que Fátima ha sido muy osada con este libro, porque realmente los mundos que ella crea, los personajes que ella dibuja en el Círculo de las Perlas son pura fantasía, aventura, acción, momentos duros, personajes crueles, personajes honorables, hay de todo, ¿no? Entonces, realmente estamos ante una escritora de literatura fantástica que es un claro representante de lo que decía Eugene. Ella no está huyendo de la realidad para ir hacia la irrealidad, lo que está es sublevándose contra la realidad y creando otros mundos, mundos fantásticos. Esa creación de mundos en el mundo de la literatura, valga la redundancia, se le llama mundografía o, en inglés, la palabra que está de moda, world building, ¿no? Consideramos en la editorial, y fue uno de los
motivos por los cuales valoramos la obra para publicarla. Consideramos a Fátima de verdad una joven promesa y ya una pluma casi maestra en la creación de mundos, en el world building. Y no solamente esto, porque además ella los construye de una forma en la que, aunque es fantasía y es imaginario, pero tiene la capacidad para que dentro de la propia diégesis de la construcción de esos mundos los consideramos veraces, es decir, no hay incongruencia. No estás, cuando lees el libro no estás diciendo, aquí has dicho esto, pero ahora esto se contradice con lo otro. No, todo lo contrario. Es capaz de hacerlo de una forma perfecta, en la que todo cuadra y en la que realmente esa construcción de mundo está muy, muy conseguida. Y otra de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando valoramos el libro es que a veces, y esto nos ocurre bastante, cuando nos llegan libros de literatura fantástica, como hay un auge en este género literario en los últimos tiempos, pues vemos que los autores se esfuerzan mucho en el world building, pero a veces esto va en detrimento de la definición de los personajes, cosa de la que Fátima también sale indemne. Ella define muy bien sus personajes. Desde que los conoces ya estás tú sintiendo, el lector está sintiendo si me gusta, si no me gusta, si lo odio, si no lo odio, pero qué mal y qué mal me cae, ¿no? Y estas cosas. Entonces es algo que también hay que aplaudir porque realmente no es nada fácil. En ese sentido, Fátima tiene un talento especial para seguir arquetipos de la vida real, pero hacerlos totalmente suyos en esos mundos imaginarios que ella crea. Aparte de lo que estamos hablando, como es lo que es la historia, los mundos, los personajes, otra de las cosas que las editoriales vemos mucho a la hora de publicar es el estilo narrativo. No dejemos de recordar que al fin y al cabo es una novela y que una novela, si desde las primeras páginas no te enganchan porque la lectura fluya, realmente te quita las ganas de seguir leyendo. A mí me ha pasado, yo soy una lectora acérrima, pero a mí me ha pasado, hasta con premios Nobel. No sé si sería yo o sería aquel libro exactamente, ¿no? Pero me pasó. Pero no pasa eso con ella, sino que su estilo narrativo tiene una escritura ágil en la que el léxico es rico y es variado, pero no tiene artificio. Entonces tú vas leyendo y todo va fluyendo, y tú quieres seguir, quieres continuar leyendo, de tal manera que era otro de los detalles imprescindibles para que la obra fuera publicada y que ella también lo conseguía. Y ya por último, porque hoy no soy yo la protagonista, sino que lo es Fátima, sí que me gustaría también hacer un inciso acerca de lo curioso que es que una chica tan joven tenga una cosmovisión del mundo tan grande, ¿no? Es decir, tan general. Ha debido de leer muchísimo, sí. mucho, para conocer tanto acerca de la naturaleza humana y acerca también las bondades y las maldades del mundo y poder construir ella esos mundos irreales, con esos monstruos, con esos seres, con las tempestades, con todas esas cosas. Y en ese sentido nos recuerda cuando la leemos, hay un escritor estadounidense que se llama Lovecraft, que fue el creador del horror cósmico. Cuando estamos leyendo la travesía de los protagonistas por el mar áureo y sentimos tanto miedo, nos hace recordar a este escritor estadounidense, que se considera un escritor, aparte de muy bueno, el creador de ese horror o terror cósmico. Así que, pues, es que no tenemos más que palabras buenas para Fátima y su obra. Y bueno, por mi parte la introducción ha terminado y ahora nos gustaría que Fátima leyera un trocito de su obra para que sea el aperitivo para vosotros. Ulkis había creado una reputación a base de temor, rumores, mentiras y verdades, pero sobre todo se había labrado una reputación gracias a sus habilidades. Tenía un don en lo que a la lucha se refería y aceptaba todo tipo de trabajos, viniesen de quienes viniesen. Engañaba, robaba, mataba si la situación lo requería. Se había forjado a sí mismo, se había convertido en un arma letal que tan solo le empuñaba, a su favor, siempre a su favor. Regresó a la sala de estar, limpio y aseado, con el cabello negro mojado, refrescando de la nuca de manera agradable.
Abrió una ventana para airear la habitación. El viento gélido se coló en la estancia y el papel revoloteó, impulsado por la corriente, hasta aterrizar en las manos de Ulker. Abrió el sobre para leer el siguiente mensaje. Esta tarde, en el Círculo de las Perlas, firmado E. Revisó el reloj frente a él. Eran las 4. Esperaba noticias de Ezra desde hacía semanas y finalmente habían llegado. Movió el sillón sobre el que estaba sentado para descubrir bajo este haber. Levantando una tabla del suelo, algo más suelta que las otras, halló lo que buscaba. Sus armas. Sacó dagas de todos los tamaños y las fue ocultando bajo la ropa de manera que fuesen imperceptibles a simple vista. Lo que para otros podía resultar incómodo, a él lo reconfortaba. Le aportaba la certeza de que nadie podría doblegarlo. Salió del lugar con paso ligero y firme. No disponía de caballo alguno para acelerar el trayecto, de manera que recorrió los kilómetros a pie. Impulsado por sus irrompibles botas negras y su férrea determinación, alcanzó su destino en menos de una hora. Se presentó en el lugar aún algo agitado. El monumento ubicado en el centro de Amaris pretendía imitar el legendario Círculo de las Perlas. 7 piedras blancas y relucientes, tanto que parecían increíbles perlas recién salidas del mar, formaban el místico círculo. En algunas de esas piedras estaban escritas leyendas sobre el material. Las letras grabadas en la piedra hablaban de las vidas que allí habían sido arrebatadas y de las otras tantas concebidas, de los dioses, reyes y héroes que habían residido en el lugar, y de cómo servía de prisión para los peores despojos existentes. Demasiadas historias, pero Ulker difícilmente crea alguna. Muy bien, pues ahora vamos a conocer un poquito más sobre el proceso creativo de Fátima y vamos a hacerle algunas preguntas. Bueno, como estamos en el Día de la Mujer, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Se celebra hoy el Día de la Mujer. Dime, Fátima, en tu experiencia, ¿te ha afectado en algo ser chica para conseguir tu objetivo o luchar por tus sueños? Lo cierto es que, por suerte, no me ha afectado en nada, ya que gracias a todos los cambios que la sociedad está teniendo hoy en día, los hombres y las mujeres tienen la misma representación literaria actualmente. Entonces no he tenido ninguna dificultad. La verdad es que somos privilegiadas, o eres privilegiada, porque hace no tantos años las mujeres no podían publicar, ¿verdad? Y tenían que hacerlo bajo seudónimos masculinos, así que es cierto. ¿Puedes compartir con nosotros nombres de mujeres que hayan sido de inspiración para ti, tanto a nivel personal como a nivel literario? Pues una de las mujeres que más me ha servido de inspiración es una de mis autoras favoritas, que se llama Sarah J. Maas. Y lo cierto es que esta autora también publicó su libro Una edad muy temprana y especialmente por esto me ha servido de inspiración y me encanta todo lo que escribe. También Laura Gallego es una de mis autoras favoritas que me ha ayudado a introducirme en el mundo de la escritura y de la lectura. Ajá, muy bien. Pues yo no la he leído, tendré que leerle algo. Estupendo. Ya enfocándonos más en la literatura y en tu obra, ¿qué fue lo que te hizo querer escribir? Y además escribir un género tan, a mí me parece difícil como es el género de la fantasía. Pues siempre he sabido que algún día querría escribir un libro y lo cierto es que por la época en la que me planteé empezar a escribir El Círculo de las Perlas, he estado leyendo muchas novelas de fantasía y creo que eso fue lo que hizo que me decidiese por este género. Uh-huh. ¿Cómo haces para escribir cuando te sientas ante un folio en blanco? Normalmente cuando me siento a escribir o a continuar la historia, la que en ese momento estoy trabajando, normalmente recuerdo los últimos capítulos que he escrito para sumergirme más en la trama y los personajes. Y aunque no tengo nada planeado, de esta forma consigo entender mejor lo que se necesita que suceda a continuación. Pero cuando tienes que empezar desde cero, pues no sé, simplemente me pongo a escribir y lo que surja. ¿eres de las que te despiertas a las 6 de la mañana con una idea y la escribes? Sí, la verdad. Típico. Muy bien. ¿Qué creas antes, los personajes o los mundos? Siempre suelo crear antes los personajes porque es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en la historia y creo que son los pilares sobre los que se sostiene la trama. Ya al inicio los describo personalmente y luego me imagino cómo serían cada uno de ellos físicamente. Cuando ya tengo esta idea más o menos clara, empiezo a formar el mundo en el que está ambientada la historia, que aunque desde el inicio no lo tengo planeado en su mayoría,
sí tengo una idea más general de lo que va a ser. Interesante. Y ella lo cuenta como si fuera lo más fácil del mundo, ¿verdad? Muy bien. Y hemos hablado de cómo es el proceso de creación del mundo. Creo. Sí, más o menos sí lo has comentado, perdón. En cuanto a los nombres, ¿de dónde sacas los nombres? ¿Cómo te los inventas? ¿Tienes alguna fórmula secreta para ellos? Algunos de los nombres, simplemente cuando me imagino el personaje en mi mente, sé que quiero que se llame así, pero en otras ocasiones lo que hago es unir 2 o 3 palabras que me recuerdan al personaje y pues hago combinaciones hasta que alguna me suene bien y ese es el nombre que le pongo. Muy bien. ¿Nunca recurres a nombres de personas que conoces como para homenajear a alguna persona así? Nunca lo he hecho hasta ahora. Bueno. Si no he contado mal, en el barco se pone en marcha, viajan 7 tripulantes, que son los protagonistas. Además está la historia paralela de Darlan, el guarda que investiga el asesinato en una ciudad. ¿Es complicado o qué es lo más complicado al escribir una obra tan coral, con tantos personajes? Como ya has dicho, en el barco van Ulker, Bian, Genara, Yvette, Alexis, Ciaran y Jaden, que son los protagonistas principales, por así decirlo. Y la verdad es que puede ser complicado a veces escribir una obra de este tipo, ya que expresando las perspectivas de todos los personajes, a veces cuesta un poco desconectar de una historia para centrarse en otra. Sobre todo he sentido más dificultad a la hora de escribir los capítulos de Darlan, que aunque es un personaje de la misma edad que el resto y tiene de alguna forma la misma mentalidad, también presenta muchas particulares y al estar lo que ocurre ambientado en un lugar completamente diferente, tanto cultural como de otros personajes secundarios que también se encuentran allí, es un poco más complicado desconectar de la historia principal, por así decirlo. No debe ser nada fácil, claro que no. ¿Tienes un personaje favorito o uno más odiado o a todos los aprecias por igual porque son todos hijos tuyos? Nunca podría elegir entre mis personajes, pero la verdad es que un personaje que ha supuesto un verdadero reto a la hora de escribirlo ha sido Bian, que se presenta en la historia como una misteriosa guerrera con una personalidad bastante hermética, y sí que me ha resultado más complicado a la hora de escribir su perspectiva y su punto de vista, hacer que sus emociones, que ella se niega a expresar en la mayoría de las veces, se transmitan al lector. Está bien. Esta pregunta no estaba preparada, ¿vale? Pero cuando me hablas de las emociones de cada personaje, ¿cómo va eso? Quiero decir, ¿cómo surge en ti que cada personaje tenga ciertas emociones, además ante diferentes retos? Pues a la hora de empezar a escribirlo siempre pienso en que haya un cierto equilibrio entre todos los personajes. No todos pueden tener la misma personalidad ni reaccionar de la misma forma ante los sucesos que ocurren en la trama constantemente. Y por ello creo que todos son muy diferentes entre sí. Si pudieras transportarte al mundo que has creado, ¿qué lugar te gustaría ver? Creo que sin duda el lugar que más me gustaría visitar en el universo en que está ambientado el Círculo de las Perlas sería el sendero secreto por el que se internan algunos de nuestros personajes para llegar al destino final al que buscan llegar, que es el continente de Indnas. Y lo cierto es que elegiría este lugar porque es realmente bonito, con un montón de flores, vegetación, criaturas increíbles y bueno, elegiría ese lugar. Bueno, a que dan ganas de leer el libro. Muy bien. Bueno, ahora llegado a este punto ya hay una pregunta que le preguntamos a todos los autores cada vez que presentamos un libro, ¿eh? Si ya se considera una autora de mapa o de brújula. No sé si alguna vez habéis escuchado estos términos. Los autores de mapas son aquellos que crean un mapa, un planning de cómo tiene que ir toda la obra desde que empieza hasta que acaba y no se salen de su plan. Los escritores de brújula no tienen plan, o al menos tienen muy poquito plan, y todo lo van creando sobre la marcha. Algunos de ellos me dicen que los personajes le hablan, que a medida que el personaje va creciendo, le va hablando y así va pasando las cosas. Cuéntanos cómo es esto. Yo me describiría sin duda como una escritora de brújula.
Nunca me he planteado planear la historia antes de empezar a escribirla y simplemente cuando me enfrento a un folio en blanco no tengo ni idea de lo que va a ocurrir a continuación con los personajes o si va a entrar un nuevo miembro que dificulte el desarrollo de la trama ni nada de lo que va a suceder. Uh-huh. ¿Podría valer para ser guionista de series de televisión? Muy bien. Siempre se dice que para ser un buen escritor hay que ser antes un buen lector, casi ya lo hemos sugerido al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son tus libros favoritos? De escritora ya has hablado algo, pero a lo mejor sí que tienes escritores masculinos también. Sí. Pues tengo muchos libros favoritos y es bastante complicado elegir, pero la verdad es que uno de ellos es Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, de Alexandra Roma, que también me ha servido de inspiración. Es una autora que publicó muy joven sus primeros libros y tiene una forma de transmitir las emociones de los personajes y de hacer que te enredes en la trama que la verdad es que me encanta. Uno de mis autores favoritos, este sí es hombre, se llama Brandon Sanderson y escribe también libros de fantasía. Y aunque a veces sus novelas pueden parecer un poco densas y enrevesadas si no eres un lector común de este género, la verdad es que me encanta la forma en la que logra absorberte con sus palabras y también la inteligencia que presentan todos sus personajes. Muy interesante. Muy bien. Dinos, ¿habrá una segunda parte de la saga? Sí, habrá una segunda parte. Ya he empezado a escribirla y lo cierto es que ahora mismo no estoy segura de la cantidad de libros que quiero que conformen la saga, pero definitivamente más de 2. Bueno, estaremos esperándolo con ilusión. Y por último, ¿qué otros planes tiene para la promoción de la novela? Tienes algo, creo que próximo, ¿no? Sí. Pues ahora mismo lo que voy a intentar es que mi libro llegue al mayor público posible, sobre todo con las ferias del libro a las que voy a atender estos meses, también alguna otra presentación que haré y sobre todo por las redes sociales que hoy en día son una vía muy importante para comunicarnos con los demás. Creo que precisamente entre los 7 protagonistas principales, ninguno de ellos es lo que se encontraría más parte de mí, sino sería uno de los personajes secundarios que aparece a medida que avanza la novela, con la que me siento más identificada. A mí me llama muchísimo la atención que una persona tan joven pueda crear, ya no los mundos, porque bueno, si tienes mucha imaginación, pero sí los personajes tan definidos, con esas emociones, como ella decía, y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Es que se necesita, cuando hemos vivido muchos años, ya sabemos, hemos conocido muchas personas, ¿verdad? Personas que han estado cerca de nosotros, que luego por circunstancias de la vida ya no están, pero a medida que vas conociendo personas, pues estás viendo qué diferentes tipos de personas hay, ¿no? Y las virtudes y las cosas no tan buenas que todos tenemos, ¿no? Pero es increíble cómo una persona tan joven puede tener esa visión, ¿no?, de la naturaleza humana. Y creo que tiene un talento especial para ello. Estamos en Los Palacios, en el municipio donde ella se ha criado y donde vive su familia y eso. Y algo que me gusta decirle normalmente a las personas que asisten a nuestras presentaciones es que si les gusta lo que leen y aprecian la labor del autor, en este caso a Fátima, que las apoyéis en recomendando el libro o en redes sociales. Nunca está de más hacerte una fotito y subirla a redes sociales con el libro en la mano. No hace falta ni que se ponga la portada, pones un poquillo así o un comentario. Me estoy leyendo ahora este libro y me está encantando, lo recomiendo mucho. O no lo sé, quizás hacer un regalo de cumpleaños. Un libro es siempre un buen regalo y no tenemos que gastarnos 80 euros, ¿verdad?, en un jersey o en una camisa o algo parecido. Y se pueden hacer reseñas también en la web de Casa del Libro, aunque no hayáis comprado el libro allí. Si os registráis te dejan hacer una reseña y poner valoraciones en los perfiles de Platero Editorial o en su propio perfil de Instagram o de TikTok. No sé si, porque yo TikTok no lo manejo. Sí, tengo. Eso, sí, sé que lo tiene, pero quiero decir que no sé si te dejan poner comentarios en el TikTok. Sí. También. Entonces, pues
poner comentarios, ¿no? Para que ella pueda contestar, y lo que tenemos que intentar es que se haga viral. Ya cuando el libro se lanzó, tuvo ahí cierta viralidad, pero luego es lo normal que pase con todos los libros, que no es algo extraño, es lo normal, y también pasa con los famosos. Incluso de los libros de los famosos, el primer año es muy bueno y luego ya todo va decayendo, ¿no? Pero tenemos que intentar que el recorrido vital del libro sea más largo, y la forma es que se vaya haciendo viral. Antes solo era el boca a boca, ahora tenemos el boca a boca y tenemos también las redes sociales. Así que os hago una petición, humilde petición, para que apoyéis a Fátima en este sentido, y que esta joven escritora palaciega de verdad tenga un futuro importante como escritora, porque creemos que se lo merece.